Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 de Televisión. Hoy vamos a ver una película que yo creo que habría que sacar el reclinatorio también. Es una película del 48, Ladrón de bicicletas. Hay otras películas, quizá Roma, Ciudad Abierta, que puede ser el arranque del neorrealismo, pero esta es la joya de la corona. En el año 52, por vez primera, Sight and Sound hace su votación legendaria, ahora ha vuelto a votar, siempre cada 10 años, el año 52. Esta es del 48 y ya fue elegida mejor película de la historia del cine, que luego 10 años después fue desbancada por Ciudadano Kane. Pero es que es algo increíble esta película, como lo fue el movimiento del neorrealismo. Antes estaba un tipo de comedias llamadas de teléfonos blancos, es la época de Vittorio Mussolini, que coge las dos etapas, el cine mudo, el cine sonoro, y su hijo dirige una revista que se llama Cinema, en donde participan mucha gente de izquierdas, de todo tipo, que luego son los grandes directores del cine italiano. Y de repente aparece este movimiento que se extiende por todo el mundo. Es un realismo distinto en las calles, en las tiendas, en los automóviles, en cómo viste la gente. Y dentro de esa obra maestra que es el neorrealismo, surge Ladrón de bicicletas. Vittorio De Sica era, digamos, una especie, si buscáramos un antecedente en España, sería Fernando Fernán Gómez. Porque era un actor muy bueno, muy conocido, hacía todo tipo de trabajos y lo seguía haciendo, porque no olvidemos que no solo hizo aquella comedia italiana previa al neorrealismo, que luego después Pan, Amor y Celos, Pan, Amor y Fantasía, todas estas películas donde él estaba verdaderamente genial, pero luego haría películas dramáticas como Madame D, de Max Ophuls, o haría El General de la Rovere, de Rossellini, o sea, unas películas estupendas en cualquier ámbito. Y luego era director, pero la gente, por lo menos en España y en muchos lugares, no veía a Vittorio De Sica, no lo asociaba con el director de Limpiabotas, Milagro en Milán, una película que influye tanto en Federico Fellini y en otros cineastas. Y en cambio, pues como digo, fue un director no idolatrado, es una palabra muy fea, pero muy, muy querido, por ejemplo, en Hollywood, donde se organizaban proyecciones y ponían las películas como El Ladrón de bicicletas y acababan llorando, lo han contado todos los Billy Wilder, William Wyler y todos estos cineastas. Y es que estamos ante una obra muy difícil de definir, pero inolvidable, ¿no? Podía haber sido incluso un episodio. Él hizo muchas películas de episodios, ¿no? Las Vagas, Boccaccio 70, etcétera, pero hubiera sido un episodio como de 30 minutos, 35 minutos de la historia de un hombre al que le roban la bicicleta y se queda sin trabajo y trata de buscarla con la única ayuda de su hijo, ¿no? Pero luego ves la película y dices, no, te quedas absolutamente hipnotizado viendo esta obra maestra del cine, de un tipo de cine distinto, ¿no? En esa época Italia tenía una potencia creadora tremenda. Es el mundo de los guionistas. Esta película la escriben 6 o 7 escritores, pero casi todas las obras maestras del neorrealismo, de las comedias que tanto nos gustan, son 4, 5, 6 escritores. Es la potencia creativa, porque durante los años 50, 60, bueno, Dino Risi, etcétera, todos aquellos, Monicelli, hacen obras maestras de la comedia, con unos actores increíbles, Vittorio Gassman, Mastroianni. En cambio, en esta película, Vittorio De Sica, como digo, uno de los grandes actores, elige gente desconocida, gente de la calle, para transmitir esa sensación de realidad, de que estás viendo como un documento, que es lo que es esta película. Pero en fin, no me quiero enrollar mucho porque se nota mi excesiva pasión por Vittorio De Sica, que luego fue un director muy poco querido y admirado por la crítica que vino en los años 60, 70, 80, a mi manera de ver, de una forma muy injusta, porque hasta en los últimos tiempos hace El Jardín de los Finzi Contini, que es una película maravillosa. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas. Aquí estamos en una apoteosis del blanco y negro, en esta película, ¿verdad? De los grises. Buenas noches. Sí, cierto, es una película, tú has dicho que fue elegida durante unos años como
bueno, colocada en el puesto primero de las mejores de la historia, pues es un puesto que podría no haberlo perdido nunca, porque realmente no hace falta más que verla para darte cuenta que estás ante algo sumamente especial. Es una película en la que la realidad está impregnando la pantalla continuamente, que sus protagonistas son un obrero, como lo era el actor que lo interpretó, Lamberto Majorani. La que hace de mujer del personaje es María, que era una periodista que había ido a hacer una entrevista y se quedó allí, Lianella Carel, y luego el niño, Enzo Staiola, que es algo maravilloso. Yo creo que nunca ha habido un niño en la pantalla como este. Es la película perfecta sin pretenderlo, porque es de una sencillez abrumadora, va recorriendo los lugares de la ciudad que necesita visitar para buscar su bicicleta, y parece que irrumpe en ellos, no que esté preparado para hacerlo, sino que irrumpe en ese mercado, y luego, por otra parte, la película tiene el momento más grande de la historia del cine, y este sí que no se lo puede arrebatar ni Chaplin, que es el momento en el que el padre y el hijo digamos que reanudan esa relación. Hay un momento de cogida de manos que es que sabes que eso es lo más grande el momento paterno-filial yo creo más hermoso que ha capturado nunca el cine. En fin, es una película que no puede más que crecer a lo largo del tiempo, que pasarán los siglos y estará en la cumbre por fuerza. Estoy de acuerdo contigo. Fernando Rodríguez Lafuente, es verdad eso que has dicho tú. Es un momento, es que él admiraba mucho a Chaplin. Sí. Y él tenía mucho que ver cuando ves el limpiabotas, Humberto D., pero ese momento no se lo puede quitar nadie. Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Algo. Tú también te gusta mucho esta película. Sí, fíjate, me estaba acordando de un amigo común, que es Fernando Sánchez Dragó, que en Gárgorilla Vidis cuenta que hace un recuerdo de sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y tenían un profesor de literatura que se llamaba Hurtado, que un famoso manual Hurtado y Palencia, y hay un día que al profesor Hurtado le toca dar el misticismo español, y es San Juan y Santa Teresa. Y cuenta Fernando que se sube a la tarima, llega a clase, se sube a la tarima, llevaba el pelo un poco más largo de lo habitual en aquella época, y empieza a moverse compulsivamente por la tarima, y empieza a decir, casi chillando, San Juan, Santa Teresa. Se siguen todos los alumnos y se va de la clase porque no puede hablar. Bueno, a mí casi me pasa esto con esta película, ¿eh? Es tan brutal, como acabáis de decir los dos, que es tan emocionante por otra parte. Y como bien ha dicho Oti ahora, y no solo es que no haya pasado el tiempo, es que como dicen los argentinos de Gardel, cada día canta mejor. La película cada vez se ve mejor. O sea, y es algo, pasados las décadas que han pasado, ¿no? La película, además, es de una realidad efectivamente social inmediata, pero de un mundo cotidiano y humilde. Hay una frase, me parece, que dice el que fue uno de los grandes críticos de cine, que era André Bazin, sí, que dice de esta película, los pobres, para subsistir, tienen que robarse entre ellos. Esta es una de las claves de la película, por el ambiente que está narrando. Pero además tiene una dimensión mayor. La película es conmovedora e intensa, pero también está hablando de la devastación de la guerra y de millones de europeos, no solamente de los italianos, sino de lo que ha sido la devastación de la guerra, que se ve, lo vamos a ver en la película, en que esas tomas por los suburbios de Roma y por parte de Roma, que están en ruinas muchas, ¿no? Y además es la película de dos cuestiones, del desamparo de las instituciones y de la sobrevivencia. La película es muy barojiana, es la lucha por la vida, porque son los ambientes de la lucha por la vida de Baroja trasladados a Roma. Claro, la inmensa gracia del neorrealismo es llevar todo eso al cine. Y eso no era nada fácil. Sabéis que tuvo cantidad de problemas para rodar la película, porque nadie quería dar un duro, que incluso sabes que David lo planteó en Hollywood.
y David O. Selznick le puso la condición delirante de que fuera Cary Grant el protagonista de la película, que es como decir, ¿estás borracho o estás...? Pero vista la película, luego hablaremos de ella. Caballero Bonal dijo que escribió un texto estupendo sobre la película. Decía que la película tenía, y yo creo que es una definición formidable, una implacable desnudez. Es decir, porque la película es implacable, y como tú has dicho, está desnuda de cualquier tipo de avalorio, de cualquier tipo de muestra de casi de cinematográfica, ¿no? Pero hay que recordar a nuestros espectadores esta noche que esto del neorrealismo era ficción. Es decir, que no era un documental. Es una película. Que es una película que tiene sus tiempos narrativos y, como vamos a ver, además, con los diferentes ambientes que van marcando los tiempos. La comisaría, la santona, el restaurante... O sea, que tiene sus tempos que va marcando lo que es la acción de la película. Y lo que has dicho tú hace poco tiempo, hemos puesto aquí la película Surcos, bueno, de Nieves Conde, y él decía un poco lo que tú vienes ahora a advertirnos, que la influencia era muy de Baroja también. Claro, Natividad Zaro, Torrente Ballester, estos estaban muy influidos por la lucha por la vida, claro, que era estupendo. Es la busca, sobre todo. La busca, claro. Aquí se podría decir que es la busca de la bicicleta, claro. Porque la protagonista es la bicicleta. Sí, señor, muchas gracias. Inocencio Arias, mi querido Chencho, hola. Tú tendrás recuerdos de cuando viste esta película, el impacto que causaba, ¿verdad? Sí, yo diría que si tuviese que confeccionar la lista de las 15 mejores películas que he visto en mi vida, y me imagino que esta la colocaría, pero no sé en qué lugar la colocaría. Ahora, si me dices, ¿cuáles son las películas que más te han impactado en tu vida, verdad? Yo creo que tenía 22 años cuando la vi. Yo creo que esta sería la primera o la segunda. Es una película tan conmovedora, tan humana. A mí, de luego, se me saltaron las lágrimas al final de la película, en la escena de cuando se da la mano, cuando el crío busca la mano del padre, que es uno de los símbolos de la película. Y la película tiene una parte social de importancia brutal, porque te hace pensar en el ser humano y en cómo era la Europa de aquel momento, en un país que era un país con una civilización arraigada, profunda y tal. Pero sobre todo lo que te queda al final, cuando piensas bastante en la película, más que la descripción de la vida de la Roma, aquella hambrienta, más que la desigualdad social, la injusticia y tal, es la relación humana entre el padre y el hijo. Y eso vale millones de euros. Esa relación humana que te refleja, con la que te queda cuando piensas un poco en la película, es espectacular. Y de Sica, que tú has mencionado que efectivamente ha sido ninguneado como director, quiero recordar que tiene 4 Oscars. 4 Oscars a la mejor película extranjera, 4, que no son pocos. Y luego, en esta película se ve que directores que dirijan bien a los actores, hay pocos como él. Sí, todos los de la película eran guripas, ninguno era profesional. Quiero recordar, aunque hace años que leí esto, que incluso los pobres que salen en ese comedor para los necesitados en la iglesia, todos no eran extras traídos para la película, eran los pobres que fueron a la película. Y los 3 que ya he mencionado, que ella era una periodista, pero él había ido a la audición de los niños con un hijo suyo, y le dijo de Sica, no lo quiero usted, no al niño, lo quiero usted. Y el crío lo mismo, el crío tampoco, es decir, y cómo dirige a la gente, qué convincentes están. No, la película efectivamente es una obra maestra y, como habéis sugerido, no han pasado los años por ella. Muchas gracias. No, es que estamos de acuerdo todos, es una de las películas inmarcesibles del cine. Y claro, cuando te empiezas a interesar por el cine, dices, hombre, Vittorio De Sica, pero piensas que el actor ese con el pelo plateado y Don Juan, divertido, elegante, dices, no, pero este es De Sica. Pero lo hablas con tus amigos, con la gente, con tu familia, y dices, no, pero es que Vittorio De Sica es un genio del cine, no solo es el que hace el comandante Carlos Tenuto, o el que dice, es un tipo brillante y extraordinario. Me acuerdo que en la película aquella de Adiós a las armas hace un cura extraordinario también. Era un actor fantástico. Pero además tuvo Oscar secundario él, ¿no? Sí, claro, pero es que además él, como dices tú muy bien,
entendía muy bien el mundo de los actores, porque claro, y les sacaba mucho partido, aunque como en este caso no fueran realmente profesionales. Y nada más decir, como comentaba Fernando, que claro, que es una película, que cuando llueve, es una lluvia artificial, están esperando a que llueva a mares. Hay tecnología. Claro, y están esperando, pero claro, eso no le quita esa cosa de ver un álbum de historia y dices, madre mía, cómo era esa Roma, cómo era Madrid. Lo que pasa es que aquí el neorrealismo llega con 10 años de retraso. Sí. Empiezan a hacerse esas películas, surcos, todo ese mundo. Pero bueno, yo creo que habéis utilizado, me parece, los tres el mismo adjetivo, es conmovedor. Yo creo que la persona que al final de esta película no se le saltan las lágrimas, no es humano. Que se lo piense. Sí. Así que les dejo a todos ustedes con el arranque de esta película. Richie, alguno de vosotros es Richie. Sí. Cuando empieza. Ladrón de bicicletas, año 48. Cualquier año sirve porque es una película de todos los años y de todo tiempo. Aquí estamos, de vuelta de esa Roma del 47, todavía con cicatrices, costurones de la guerra, que hace nada han estado todos allí peleando y luchando y creándose ese... Hay otra película como esta que te deja también el corazón, la de Roma Città Aperta, el limpiabotas, el fusilamiento de Aldo Fabrici, eso es algo increíble. Entonces, esta película y este movimiento, vemos a esta gente, Rossellini y luego Fellini, todos estos cineastas, empieza con Visconti, que adapta El cartero siempre llama dos veces. Obsesión. Con un actor español, por cierto, Juan de Landa. Pero fíjate la de escritores que se meten aquí, todos, grandes escritores, Ángel, Scarpelli, todos, que luego hacen unas comedias, pero tienen ese pulso del corazón. La película es del 48, que además fue un año también terrible, es el año que asesinan a Gandhi en la India, el año 48, imagínate, con su política de la no violencia. Y un año para nosotros estupendo también, porque es el año que Cela publica Viaje a Valcarria. Es uno de los mejores libros de viajes. Probablemente, con viaje en autobús de Josep Pla, probablemente los dos mejores libros de viajes que se han publicado. Y fallece Sergio Mikhailovich Eisenstein, uno de los grandes inventores, digo yo, del cine, porque su trabajo en el montaje fue definitivo, ¿no? Bueno, y para terminar... No olvides, porque el sustrato de la película es que es el año del Plan Marshall. Sí, claro. Precisamente por el hambre que había en Europa, por la devastación que hay en Europa, que está fantásticamente enfrentada en la película, es porque los yanquis crean el Plan Marshall. Que aquí pasó de largo. Que aquí pasó de largo. No, nada más decir que hace poco lo hemos comentado, que después de muchos años sin trabajo, en un hotel de mala muerte, como se decía antes, de tercera categoría, en una habitación terrible, muere ni más ni menos que David Ward Griffith, el creador de esa ciudad en Los Ángeles, de ese barrio de Hollywood, de una industria tremenda y que le arrincona de una manera curioso, increíble. Mueren los dos grandes creadores del cine, que es Eisenstein y Griffith, ¿no? Ese mismo año. Pero lo de Griffith es tremendo, ¿no? Porque fue el precursor de muchos de los más grandes maestros que ha dado el cine y no le dieron ni una oportunidad, nada. Llegó el sonoro y se acabó Griffith. Pero en fin, pero a mí lo que siempre me impresionó en los libros que yo he leído de directores es cuando ponían Ladrón de bicicletas en un pase privado para 10, 12 de ellos en una casa de los que tenían sala de proyección y acababan llorando. Bueno, es que no hay mucha defensa contra ese final. También es verdad que muchos eran europeos. Claro, y lo habían vivido. Claro, venían de allí, venían de la guerra, huyendo del nazismo. Claro, entonces se encontraban, para ellos ver esa Roma era ver Berlín, era ver Viena, claro. Independientemente de que la historia es tremenda y va hacia ese lado universal, sí.
hay un acierto de dirección ahí, porque hay un acierto de mirada del director que durante toda la película no se han dado la mano, ¿eh? O sea, el niño miraba la mano, hay un esto de admiración al padre que la pierde. Bueno, parte del crío, el gesto. El crío que ha sido decepcionado por lo que ha hecho su padre, de pronto se solidariza con, llámalo como quieras, pero el crío el que tiene el gesto. Es él el que busca la mano. Y eso es tremendo. El crío es el que le salva de digamos, el falso linchamiento. Y cuando le mira al niño, el tipo que le quiere, dice, te van a denunciar. Y el tipo reacciona, es el único que reacciona con cierta compasión. Bastantes problemas tiene ya. Porque ve al niño, como diciendo, tiene una familia y dejémosle... Lo que quería decir es que ahí es algo que inevitablemente te lleva por cómo te ha preparado para esa escena, para que tú... Pero es que no es casualidad, es que lo ha hecho más veces. Yo recuerdo en Humberto D, que es una película grandiosa, hay momentos... El del perro, ¿eh? El del perro, el del perro, y él pidiendo o sea, ese doblar de la mano cuando llega, pero es de una genialidad, es una manera tan absoluta. Eso es muy Chaplin también. Es que todo tiene un ese ahí de Chaplin, pero aquí está hecho de una manera tan conmovedora que es eso es lo que se podría denominar como puramente cinematográfico. Claro. Es decir, ¿y qué consigue en esta película? Pues como se había dicho, en el fondo, hace un diagnóstico más o menos de un ejemplo humano a través de un paradigma artístico. Y eso es muy complicado, ¿eh? Es decir, pues puedes contar conflictos humanos, problemas humanos, pero casi, para decirlo en términos gastronómicos, entreverar el conflicto humano con una nueva estética, eso ya es eso es de otra categoría, que yo creo que es la de Sica, ¿no? Yo creo que puede sonar como petulante y rimbombante, una frase, tal, ¿no? Pero yo creo que en esta película, no solo en esta, hay algunas también, hay más piedad que en todo el Vaticano II. Ves esta película y dices, señor, esto es algo increíble. Si tiene un término es compasión. Es la compasión hacia el otro. Que es una sociedad de sobrevivencia como la que están viviendo, esto es duro decirlo, pero es así. La violencia está latente. La compasión no está tanto en la película, sino en el efecto que causa en el espectador, claro. Que eso es lo complicado, porque no es una película donde hay algunos gestos solidarios de los amigos, pero no es una película donde prácticamente ni la oficialidad ni esto tienen respuestas para él. En cambio, sin haberla dentro de la pantalla, la provoca riadas en el espectador, que eso es lo Ese mundo siempre la ha tenido muy cerca de Sica, acordaos. Los pobres al final de las escobas que se van en milagro, son maravillosos. Claro, esa cosa tremenda. Lo que pasa es que aquí no sé, es que te atrapa el corazón. Yo no puedo escribirlo de otra manera. Es que es una intriga, es un suspense. Claro. Fíjate el arranque ese tan bonito, y cuando vemos que ya tiene la bicicleta, está trabajando una película de Rita Hayworth. Es verdad. Es Rita Hayworth. Claro, está poniendo, se estrena y está pegando con el engrudo cuando se le llevan. Y cómo le enseña lo de cómo hay que pegarlo. Claro. Y cómo estás sintiendo. Porque claro, la película te está diciendo, el título de la película, que por cierto en España se cambió. Singularizado. Eran ladrones de bicicletas, ¿no? Claro, tiene más sentido ladrones en plural, porque era muy habitual robar la bicicleta. De que estaba basado además en un libro que se llamaba así. Exacto. Y en ciertos países como Estados Unidos la pasaron como ladrones de bicicletas. Sí, casi todos. Claro. El autor del libro creo que también. Vasco Pratolini, ¿eh? No, Baldini me parece que se llamaba. Baldini. Bortellini. Se enfadó mucho con la película. Sí. Porque le cambiaron cambiaron cosas. Claro. Muchas. Es que aparte, de hecho, es otra historia. Es que, como te has contado, había un montón de guionistas, pero uno de ellos era Sabatini. Sabatini. Bartolini. Hizo como 20 películas con De Sica y con otros. Sabatini es uno de los creadores del movimiento. Es el que viene a Madrid y da una conferencia, eso lo contaban, no sé si Bardén o Berlanga, que van ellos al Instituto Italiano, que está en la calle Mayor, y da una conferencia explicando ese neorrealismo. Y estos se quedan
alucinados. Iba a hacer una película Berlanga Con él, sí. Que eran 5 historias de España, ¿no? Él era uno de los grandes. No, pero Los es que Inútiles todos... puede ser o algo. ¿Te suena Los Inútiles? Me suena de repente. No, eso pero es la Los Inútiles película es la de Fellini. Y Vitelloni. No, pero Vitelloni. iba, me parece que... No, porque es el parecido. título, creo que se llamaba 5 historias de España o algo así. Puede ser, ¿no? sí, Que estuvieron. sí. Pero que es que era un escritor tremendo y que pone de alguna manera las bases del movimiento, ¿no? Lo que pasa es que eran tantos escritores que colaboraban juntos en las películas. Fue una explosión de los guionistas italianos, pero de alguna manera es que en Hollywood lo que había también eran los grandes guionistas, que no se hablaba de ellos, porque durante mucho tiempo en Hollywood se hablaba de las estrellas. ¿Por qué ibas al cine? A ver a Gary Cooper o a ver a esto. Y luego llegó un film de... Ya eran los directores los que se hicieron las estrellas. Eso es lo de la pero nunca los escritores. No, Nouvelle Vague dice el director es la estrella. Claro. ¿Recordáis, no? O sea, que cambia radicalmente. El guionista nunca. No, pero por ejemplo, grandes escritores en Lo que el viento se llevó, Scott Fitzgerald, Ben Hedge, claro, pero es que dices, pero ¿cómo, qué diálogos? Y aquí en Italia... Raymond Chandler. Oye, Claro. y William Faulkner, que era premio Nobel. Y bueno, fíjate, William Faulkner. Que es premio Nobel, Que esto, ¿no? O sea, entre paréntesis, a mí como más me gusta de guionista, William Faulkner, Tierra de Faraones y esas películas. Bueno, y el sueño eterno, ¿no? Claro, ahí, a mí es como más me gusta. Sabes que hay la vieja anécdota en el sueño eterno que como se iban cambiando los guiones hay un momento en el que estaba Faulkner con la máquina de escribir el whisky, supongo, y dice, en la segunda parte se me ha perdido un muerto. Sí, claro. porque no tenían la idea de... Daos cuenta que también, tú estabas hablando, y esto es importante, el contexto cultural e intelectual de Italia en esa posguerra. Años después lo hemos visto, pero el libro de Natalia Ginzburg, Léxico familiar, el libro de Primo Levi, la trilogía, si esto es su nombre, uno de los grandes novelistas europeos que se va a suicidar un poco después, Cesare Pavese, nada menos, ¿no? Es decir, que es que están viviendo en un ambiente... Italia igual que Alemania, no solo estaba devastada, sino que además había perdido la guerra. No. Además, había el argumento de ellos es que habían perdido la guerra y además estaban totalmente machacados económicamente. Exacto. Si la escena de cuando van, es en un mercado de segunda mano, cuando van Sí, una especie de rastro. la bicicleta. Exacto, sí, con cosa regular. Eso es increíble, lo que el crío se pone a verlo. Los timbres. Los timbres. Es una Los cosa... timbres. El mercado de portaporteses. Portaporteses. Bueno, es un poco lo de Alemania año cero. Sí, y Claro. si quieres seguimos, y es la Viena del tercer hombre. Pero, exacto. Claro, Pero si además, una de las razones que dicen por las que los directores del neorrealismo se echaron a la calle es que, porque entre otras razones, aparte de problemas económicos, es que por Cinecittà había sido destruido. Le habían quedado bombas encima. Es que Mussolini crea Cinecittà. Se hacen películas, eso, sobre todo comedias de teléfonos blancos, que luego se copiaron en España a partir de los años 40. Y las históricas, ¿eh? Nadie tenía teléfonos blancos, solo está en las películas. Bueno, pero entonces luego, es que, claro, el cine era muy importante, pero díselo a Goebbels y a todos estos. Los dictadores supieron siempre. Claro, pero coge el cine mudo y sonoro, Mussolini, y mete a su hijo para director de una revista de cine. Entonces Cinecittà, claro, era el gran estudio, y cuando se rompe todo aquello y se destruye, dice, vamos a salir a la calle, pero de todas maneras... Es que Roma... Otras cosas lo bombardearon. Claro, pero Roma fue muy bombardeada, como Berlín. Berlín, nuestra embajada, fue bombardeada. Nuestra embajada, la mitad de la embajada la destruyó una bomba británica. Claro, era la guerra mundial. Que estaba en un sitio extraordinario. Claro, fantástico. En pleno, como sería aquí, el botánico. Sí, fantástico. Yo estaba ahí, el edificio de la embajada de España era formidable. Y estaba en medio del jardín, ¿no? Sí, un parque, sí. Exacto, es una cosa... Lo cambió Hitler por Exacto, hizo un edificio que teníamos bastante en el centro, Exacto. que le gustaba para otras cosas, entonces nos dio eso, nos lo cambió Hitler. Pues yo de la película... es un drama social y ahí te plantea un montón de preguntas y de interrogantes. Es decir, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te dedicas a robar una bicicleta también? Y te plantea esa pregunta, pero, que es ética, existencial, lo que era. Ante la tentación de tantas bicicletas que están viendo el fútbol. Que están viendo el fútbol, el Padua o no sé qué, jugando contra el Milan. Cuando van en Módena, Sí, una ciudad de provincia. cuando pasan con el camión y le pregunta al
Vale, ¿tú crees que va a ganar el Sí, Manijo? yo ¿Y tú crees que va a ganar el Yo Modena? pensaba que era el Padua, No, pero... es una película social, pero... No, una película social, pero es enormemente humana. Inmensamente Es decir, íntima. tú te preguntas, la reacción del tipo, aunque no la razón así, pero como está paseándose en un momento en una esquina, viendo... ¿Por fin roba la bicicleta aislada o una No, bicicleta? en un portal, la roba en el sí, portal. La del portal, Coge el portal y sale sí, corriendo. Correcto, y sale corriendo. Es que los que no roban nunca roban muy mal. Sí, sí. Claro, bueno, no son profesionales del robo. Pero el tipo en su interior piensa, a mí la sociedad, la gente, me ha totalmente castigando. desamparado, llevando yo razón al 100%. ¿Puedo yo intentar quebrantar eso haciendo algo que no me acaba de convencer? Eso lo cuenta muy bien, con imágenes, solamente... Solo imágenes, claro, sin diálogos. Sin diálogo. Cuenta Roba la cara bicicleta de- aislada, sí, la que está Lo que aislada. fue cara de- terrible, y perdona, no, digo que lo que fue terrible es que aquí la censura, después de mucho lío y la deja pasar, dice, pero esto no puede acabar así. No. Le meten esa voz diciendo, pero la vida ofrece muchas Exacto. esperanzas. Desde luego, es terrible, Eso es terrible. horroroso, ¿eh? Terrible. Han metido muchas películas esa hombre, voz, claro ¿no? que la han metido. Pero aquí, Qué cosa tan Sí, terrible. pero la película que acaba tristísimamente, sin embargo, tiene dos cosas Punto de esperanza, esperanzadoras. exacto. Claro, no lo llevan a la cárcel. Lo llevan a la cárcel porque después de que lo han puteado, lo han empujado, Lo han humillado, le le han pegado. Hay uno que dice delante del crío, dice... vaya ejemplo que estás dando al chaval, algo así dice. Y después de eso no va a la cárcel, y sobre todo lo que habéis comentado, cuando el chaval... déjale, va anda, déjalo. No, dice, déjale que tiene bastantes ¿Qué problemas tiene? tiene. Dice Pero cuando que el eso- chaval echa la mano al padre, Sí, es que es un eso final feliz. acaba en una nota... Es un final feliz. No optimista, pero... Sí, dándose la mano los dos. Final feliz dentro de la película Pero no social, sino personalmente. Claro, naturalmente. Bueno, Es que y socialmente No, en el porque- sentido de que se van todos Pero aquí juntos. la censura dijo, pero bueno, encontrará una bicicleta mañana. Exacto. No. El final no. Las voces no. Sí, no es tan déjate de optimista, historia. no es tan optimista, Ese no. final es un documento escalofriante. Date cuenta Yo que- te voy a confesar una cosa, y además los tres somos del gremio futbolero. Yo cuando iba de chaval a Chamartín, que ya había visto la película, yo siempre pensaba en ladrón de bicicletas, en la gente, porque entonces había muchas bicis. Muchas bicis. Ahora, coño, había camionetas. Y mucha vespa, ¿no? Claro, y Vespas, motos y eso. Y yo siempre pensaba en aquello, porque claro, y decía, joder, David, baja tu impresionante. padre, y pensabas en Richie y en su hijo, ¿no? Porque claro, si te gustaba el fútbol, en esas últimas imágenes estabas muy cerca de lo que te gustaba, del estadio, en Roma, de los equipos, claro. de los coches que pasaban, Claro. tal, no sé qué, todo. Date cuenta que la bicicleta no es solamente, vamos, en la película, pero en la gran novela de Sánchez Ferlosio, El Jarama, los chicos van al Jarama desde Madrid en bicicleta. O sea, la ¿Sabes gente una cosa? se movía en bicicleta. Que lo hemos hablado tú y yo en ocasiones. Lo más extraño de una novela que a Fernando y a mí, no sé a vosotros, nos apasiona, que es El Jarama, Sí, sí. claro. no se habla de fútbol. Es rarísimo. No, que no le debía Esos gustar chicos, nada. la gente, no se habla. En esa época, cuando está escrita, dice, no hay una sola mención. Raro. Es raro, no hay una mención al fútbol. Y un domingo. Y a Di además. Stéfano, Y un domingo. Y un domingo, y me contó Anita Martingaite, la hermana y cuñada Sí. de Sánchez Ferlosio, que ella, que era una mujer verdaderamente extraordinaria, cuando Sánchez Ferlosio está preparando el Jarama, se iban los domingos al Jarama, lógicamente. Ella le llevaba en coche, ella conducía, ella me lo ha contado. Entonces ella se quedaba escuchando la radio en el coche y Sánchez Ferlosio se iba A pillar. a pillar lo que estaban hablando. Por eso me sorprende que tienes tu razón, que seguro que los chicos estaban algo hablando, es. oye, ¿cómo va el Atleti? Porque tendrían la pero radio como dices tú, puesta. no, ¿y qué ha A lo mejor pasado? no tenían transistores Puede todavía. ser, porque el transistor, llevan esta razón, Claro, a lo es mejor bastante tienen moderno. transistores, sí. Exacto. Bueno, pero el aparte transistor de eso- aparece en el Verdugo. ¿Os acordáis? Cuando Ah, se ya, ponen a pero- bailar Nino Manfredi y Emma Penella, Sí, sí. y los que tienen el transistor, cosa muy Estamos española. en los 60. dice, que el transistor es nuestro, ustedes no pueden bailar. con Pero el estamos en los transistor, ¿no? 60, pero todos oíamos la radio, y aunque no la pudieras oír, por Carrusel supuesto, deportivo. que no había los carruseles deportivos, pero una referencia de Estefano, tú, Kubala, no sé qué. Bueno, aquí la hay, Claro, con el campo Claro, de fútbol. por eso digo, pero en el tiene razón. Jarama El marcador dardo. Gol en Murcia. Simultáneo. Gol de Murcia. Hubo gol en San Mamés, ¿te acuerdas? Claro. Y Boquilla Targa, que era eran los dos, el marcador simultáneo de Dardo y el hombre del marcador, que era otro, con una gabardina. Pero era divertidísimo porque Pero en
Italia sí, fíjate tú cómo hace la gente cuando pasa el coche y los aficionados. Es curioso, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes que una de las cosas más raras cuando llegó aquí, el que luego sería ministro nuestro de Cultura, que escritor y Semprún. en un bar estaban hablando bueno, y dijo, cuenta. ¿quién es Di Stéfano? Sí. Miraron todos y dijeron, ¿este de dónde viene? Claro. Este es un espía, este es un espía. Claro. Un espía, además de Eso es Corea. real. Pero, José Luis, ¿Cómo es esto? un espía de Corea del Norte, ni siquiera de Rusia. Es tan real que empezó a ir al fútbol. Claro. Cuidado con la broma, ¿sabes? Pero aquí lo que tú decías es verdad, hay como una especie de free show de la ciudad, que no solo es en la ciudad, es como de toda Europa, que está todo. Europa. Eso- Claro, porque Europa estaba hecha a pedazos. Claro. La propia Francia. El tenía mercado una- negro, está todo metido. Sí, Ya. yo quería decir que es cierto, la película es eso, es un friso social. Pero hay en la película dos elementos muy importantes, y es, por un lado, la intriga. Es una película de intriga. Cuando no lo esperas, estás viendo una película social y te estás embelesando con esa manera de narrar, tal, y de repente te descubres con que estás intrigado. Es decir, ese perseguir al culpable, buscar la bicicleta, es una película de intriga y bastante buena, porque sin prácticamente elementos, casi todos los materiales que utiliza son, entre comillas, baratos, desde de los materiales humanos a los materiales tal, y en cambio es una película de intriga maravillosa. Y por otra parte, y es lo genial, es una película de relación padre-hijo, que es maravillosa. Eso es, a mí es la parte de la película que más me... Hay un momento conmovedor que es como limpia al chico la bicicleta. Sí. Dice, te la han estropeado en no sé qué. ¿Te acuerdas? Y eso es el niño, cómo se entrega al padre. Cuando le acompaña por la mañana. Daros cuenta, lo que tú dices de esa realidad social, que el chico trabaja en una gasolinera. Una gasolinera. Sí. Que no hay colegio. No. Si es que el crío, que en teoría tiene 8 o 9 años, Exacto. Ha madurado ya, es como si tuviera 16 o 17, Exacto. porque la vida, Claro, la relación de la posguerra, Exacto. le ha hecho madurar, ha madurado a la carrera. A la carrera. Todo lo que ha vivido ese niño ha sido guerra, y ahora... Era los de Germania, año cero. Otro elemento que hemos conocido aquí, y nosotros yendo al fútbol, José Luis, que eran los transportes públicos. Había leches para subirse. Sí. ¿No? ¿Te acordás? O sea, Incluso camionetas desvencijadas. eran las que llamaban las piratas, Claro. que era, y que te salías del Bernabéu y te decían a Bilbao, Atocha, Legazpi, y se subía la gente porque autobuses de la empresa municipal de transporte no daba abasto. Sí. ¿Sabes? O sea, y aquí lo ves. Gente colgada en los estribos, 3 o 4 o 5. Exacto. ¿Sabes? O sea, esa Diego de León, Antón Martín, Claro, vamos pero, que nos vamos. por favor, Venga, yo me acuerdo ese un día mundo. que se les ocurrió a los pobres de las piratas, que no iba a Atocha, subirlo, costaba un duro, y que dijeron 6 pesetas. Oye, eso fue la Revolución de Octubre, la que se montó en el autobús. No, pero esa realidad que está contando, que claro, lo que pasaba aquí con la censura, por ejemplo, ¿no? Que dices, pero ¿cómo esto no lo prohibían? Dices, elemental, Watson, no lo prohibían porque era lo que estaban viendo, y entonces ellos no veían que eso pudiera ser una crítica social. No, y porque era en Italia, y que no crean aquí en España que somos los únicos que Sí, estamos bueno. aquí. Fijaros en Roma, Sí, cómo claro, están. claro, por eso no deja. Pero tú has dicho una cosa antes curiosa. Por ejemplo, lo de Cary Grant, que lo quería. Selznick, Bueno, sí, sí. Cary Grant hizo un poco esto, pues, aquella película de Clifford Odets que se llamaba Un corazón en peligro. corazón en peligro. Sí, Now a Lonely Heart. Y entonces hacía un Courtney, un tipo Bueno, es del que- bajo es mundo. que él era. Claro, Era Courtney. entonces lo hizo. Era Claro, londinense. lo que pasa es que luego Selznick convence a Vittorio de Sica y hacen Estación Termini. Y le Maravillosa mete a película. Montgomery Clift y le mete a su mujer. Entonces, claro, Jennifer Jones, ¿no? Jennifer Jones. Pero claro, acaba haciendo la película, pero no estaba para eso de Sica. No. La película está muy bien porque es una película que Muy también romántica. escribe todos estos y Sabatini, pero no le iba ese tipo Oye, y te he dicho de cine. una película que es extraordinaria, incluso como adaptación cinematográfica de una obra literaria, porque es toda la saga de Bolonia, que es El jardín de los Finchi. Hombre, claro. Eso es una obra Ahí maestra. gana el Oscar a la mejor película Oscar, extranjera. oye, Una obra como la ganó la que hizo con Sofía Loren. La Y Xoxa era Mariani. esa, dos mujeres. No, pero eso la ganó ella. Sí, Pero dos no, mujeres, no él pero como no. director. No, él no. No, pero es que él ganó como director otra con Sofía Loren. y Hombre, Mariani. el matrimonio de la italiana. No, esa. no, No, la de Rusia. No. ¿No? Los girasoles no Los es. girasoles. Ayer, hoy, mañana.
Así, Ayer, hombre. esa Pero de- mañana, Sí, pero yo creo que la otra también, la Un clásico. italiana... No, pero que es otra- la Oscar, de nominación Mastroianni. quizá, No lo pero sé, ganarla sí. la ganó con los Finzi Contini, con Ayer, Hoy y Mañana, y con la que estamos viendo, Hombre, claro. y la que lo precedió, que para muchos críticos de cine en la época era mejor incluso que esta, que yo para mí no, A ver. que Limpiabota. Ah, sí. Limpiabota también ganó Oscar antes que esta. Bueno, no Porque se esta- daban Oscar a chicos. película extranjera Sí, todavía. ahí Pues no empezaba se a llamaba, darse ya. o sea, tenía otro título. Tenía la otro, Pero cosa. ya empezó a darse aquí con Vittorio De Sica y luego, fíjate, luego Fellini. Pero en la limpiabota, la de los dos chicos aquellos que se dedican Y el al caballo, caballo. y luego ya empiezan a meterse en La un verdad mundo es que turbio. los cuatro que estamos aquí hemos tenido una suerte. Decía Pérez Ferrer, dice, mi mayor mérito literario probablemente sea haber sido contemporáneo de Borges, ¿no? Y nosotros hemos tenido la inmensa suerte de ir al cine a ver estrenos de estos directores. Y de ser contemporáneo de Borges. También. Claro, ¿Sabes? también Pero, lo hemos sido. ¿tú sabes el impacto que era ir a ver un estreno de Visconti? Claro. ¿Imaginas? O sea, el hecho de que hoy son lo que son Bueno, y tú hayas podido decir, como decía... Fernando, o el puente sobre el Uruguay. Por ejemplo, ¿no? Es Puente sobre algo Uruguay. verdaderamente... y cuando ves esta película te das cuenta de esa grandeza, ¿no? De cómo, tú lo has dicho, pero como una historia muy sencilla está contada con una complejidad cinematográfica extraordinaria. Los actores que trabajaron con él, entre ellos la Loren, siempre han piropeado la habilidad que tenía para dirigirlos. Y alguien, no sé si la mujer de Sica, en una entrevista que hizo la española, María Mercader María Mercader, la tía o prima hermana, publicó unas memorias suyas. la prima hermana del que mató a Trotsky. Sí. Bueno, pues ella o Ramón alguien Mercader. dijo, no, es que Vittorio no solo es que ensayaba, es que hacía el papel el primero, Sí. le era igual que fuera Antonio el padre, que la mujer, él hacía decía 3 frases, el papel para que el actor se metiera. Pero no para que le copien cómo él actúa, sino marcaba un poco Pero sí, cómo sí, debía no, ser no, eso. sí. Cómo Es que debía cómo ser el personaje, cómo debía caminar. el papel hablar. que le saca al niño, ¿cómo el niño puede hacer ese papelón que hace bueno, el propio protagonista o la mujer? Es increíble. Por cierto, que también leí, no me confundo, que Sergio Leone también sale en la película haciendo A ver. los curas, uno de los curas que habla alemán. Sí, que están al lado de él cuando está lloviendo. Está lloviendo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Es un buen cameo ese. Sí, lo que pasa es que No era nadie. Bueno, pues ya se le veía nadie. afición, ya se le veía afición. Sabes que De Sica, traía aquí un comentario de Sica muy curioso, que dice que la verdad es que la historia se diferencia radicalmente del libro, por eso se enfadó Bartolini muchísimo, ¿no? Bartolini, eso. Pero no lo empeoró, lo mejoró. No, pues dice, por una vez. Dice De Sica, basta decir que el protagonista del robo no es como Bartolini, como aparece el protagonista en Bartolini, sino un cartelero que corre desesperado por Roma en busca de su vehículo. De esto se deduce otro ambiente, otras situaciones adecuadas a mis medios y a mis objetivos. Sí. Claro, esto es interesante porque dice, tengo esto y con esto voy a rodar. Cuando salen estas películas se ha producido algo especial, es un milagro. Sí. Sale porque Claro. hay algo. Aquí es cómo era esa Roma, no se puede volver a hacer nunca. Eso es irrepetible. Cómo eran esa gente, cómo era esa gente, cómo va vestida por las calles. Es que se produce, es un poco, decías tú, lo de... Capturan un momento que es irrepetible. Que ya no se puede volver a hacer. Decías tú, el tercer hombre tampoco. Esa Viena esa partida en todas partes. Lo que pasa es que aquí todos los personajes, me he acordado por lo que dices tú de la dirección de actores. La echadora de cartas, Bueno. me dice, eres feo, hijo mío, eres muy feo, no hay solución. Y es un momento, Es una actriz portentosa. de los pocos momentos humorísticos de la película. Claro. Como el amigo Barrendero, es estupendo. Maravilloso. Y los dos amigos que van, tú encárgate de los neumáticos, de las gomas que llaman y tal, ¿no? Esa Eso es solidaridad. lo de Surco. Tú entrabas de niño con tus padres en un bar, de hecho estaba esa gente. Claro. Esa gente, vestida de esa manera, Oye, bebiendo un chato de vino o bebiendo una Surcos, cerveza, claro. Surcos se va a rodarlo a Lavapiés y Legazpi, Claro. que son los ambientes de ahí. Claro, Surcos lo pudo rodar porque Nieves Conde era falangista. Claro. Y Natividad Zaro. Y Claro. Natividad Zaro y Torrente. Y Torrente. Y entonces tenía... Pero dijeron, ¿pero qué han hecho estos? Claro, Cuando se llevaron las manos a la cabeza, ¿pero cómo han hecho esta película? Los nuestros. No, pero sabes que además la película después hace poco. se interpretó como un mensaje tradicionalista en el sentido de que la ciudad
que es cosmopolita, que es abierta, aunque fuera ese Madrid, destroza a las personas. Claro. Bueno, y de hecho, si recordáis... Pero si hicieron lo mismo que las de bicicletas, al final lo mismo. Perdona. La voz en off, ella no se suicida, digo, ella no se va a la prostitución, la chica joven, y sale la voz que van a encontrar otra vida mejor. ¿Dónde? Bueno, y Surcos marca un poco la línea de Rocco y sus hermanos, ¿eh? Claro, pero... Que es la misma eso historia. ya sería el final del neorrealismo, Exacto. ¿no? Ya, Pero a mí lo que dices que marca la línea. Y el otro día viendo en la televisión la película del iraní de los Oscars, no sé cómo se llama, el director Farhadi. ¿Cómo se llama? Farhadi. Difícil de pronunciar. Vi la que no tiene Oscar, que se llama Un héroe. Un héroe. La historia del padre y el hijo, Sí. del hijo que es tartamudo, Sí. parece como si el iraní se hubiera inspirado en No, es el Viento vídeo, de sí, Sica. Tiene mucha... Tiene algo. El chaval también, al final, ha visto como el padre ha hecho una cosa y no adelante, pero se identifica con él, se lo realiza con él. El cine... ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama? Farhadi. Farhadi. Es un tío fantástico. Asghar Farhadi. Es que es difícil de pronunciar. Asghar Farhadi. Sí, pero es que el del viajante es un tío fantástico. No, pero es muy de Sica ese director, ¿verdad? Nader y Simin, que es una película Tú maravillosa. que los sigues bastante más y festivales, tiene un toque de Sica muy grande. Sí, ahora que lo... Una situación social imposible. Muy humanista. Sí, ahí está. Por volver a Borges decía siempre que la literatura es literatura sobre literatura. Y el cine es cine sobre cine. Por lo que estáis hablando, por lo que tú mismo dices. Por ejemplo, no se ha citado muchas veces que esa película, un poco para mí hinchada, pero en fin, que es Parásitos, tiene un fondo de Viridiana espectacular. Pero espectacular. O sea, y en el fondo, porque se te va quedando en la memoria, tú ves películas y después cuando vas a rodar, pues dices, ¿cuál es su influencia? Bueno, ya sabes que tú eres director. Es una cadena de sucesión. Exacto, y que está funcionando ahí, ¿sabes? Generalmente cuando haces una película ya tienes una edad, unas lecturas, unas películas, vamos, una trayectoria vital que no puedes olvidar. Es inevitable, ¿verdad? Claro. Normal. Esta tiene algunas escenas... ¿cómo te diría yo? Buñuel se ha inspirado a su vez en Frisland, es decir, es una cadena, todo que... Digo que esta tiene algunas escenas que efectivamente tienen un profundo sentido social, pero que estrictamente humanamente son muy... Cuando empeñan las sábanas, bueno, 7.500. luego cuando te das cuenta, sube ese tipo por una escalera muy complicada para ver y le coloca subiendo las sábanas. como si todo el mundo está empeñando las sábanas, evidentemente. Sí. Y luego la escena del restaurante... Bueno, a mí esa te iba a citar yo ahora. Bueno, esa sí que es conmovedora porque es el momento de alivio. Ya no podemos más. Y como no podemos más, oye, venga, vamos a tomar. Y el niño bebe. Ahora estaría en la cárcel el padre. Claro. Ahí hay un fondo en esa escena, ese fondo del otro niño. Y esa especie de mirarse, no mirarse entre ellos. El otro niño que es un repelente, niño Vicente. El niño, nunca mejor dicho. Si hay un repelente niño Vicente, es ese niño. Pero que está rodeado con señoras encopetadas, ¿no? Sí, exacto. Ellos van a pedir, me parece que unas pizzas y dicen, oiga, esto no es una pizzería. Eso. ¿Sabes? Y terminan ¿Con tomando... qué ilusión mira el niño la comida? Pero por favor. Y se la come. ¿Cómo se la come? Con la mozzarella. Y cómo imita al otro niño para decir, yo también puedo hacerlo. El niño es un genio, el actor ese. Estayola, Estayola. Estuvo en el Festival de Venecia en el 2013 y tenía 73 años y he visto una foto y la mirada es la misma. Sí, tiene unos ojos Sin embargo, muy bonitos. corregirme, pues esto lo leí, ninguno de los tres luego, que todos hicieron pelito en el cine, ninguno de los tres hicieron peliculitas, papeles secundarios. Él, por ejemplo, Estayola estaba en la Condesa Descalza, por ejemplo. Sí. ¿Quién? El niño. Pero él, que es el protagonista absoluto de la película, muy buen actor, hizo papeles después, pero creo que volvió, trabajó de albañil y hizo papelitos, pero luego acabó... Y se ve sobre todo en los primeros planos. Habéis dicho lo de la las sábanas, la casa de empeño. Eso era algo que existía y que tú veías de niño, pues han empeñado tal, y luego había que recogerlo. En la película, la papeleta. Empeñar las sábanas, fíjate tú lo que es. En la película es el gran momento del personaje de la mujer, porque es ella la que echa para adelante. Eso está muy bien llevado, muy bien hecho, muy bien resuelto y sobre todo muy bien interpretado por esta... Sí, muy bien interpretado, curiosamente. Ves la potencia de esa mujer que se va a echar encima y por eso...
claro, es una película que en el fondo también te da una confianza sobre lo que es el grupo familiar, que te das cuenta de que en esa familia van a salir adelante, no se sabe cómo ni por qué. Bueno, va a salir como va a salir el país adelante. ¿Sabes? Que va a salir una película. Es una escena clave ahí para ella. Por eso el país adelante y el neorrealismo murió, por así decir. Bueno, el neorrealismo cumplió su momento. Claro, el mundo cambia. Y deja un pozo como todos los géneros sin haber hecho muchas películas, porque tampoco fue muy fértil en películas. No, pero claro, gira hacia la comedia italiana. Claro. Entonces la comedia italiana se hace la reina, claro. Intentaba ser lo más aparentemente neorrealista, pero bueno, ya era otra cosa. Pero era La ladrona, su padre y el taxista, con De Sica. Esas cosas eran muy buenas, muy llenas de humor, divertidas. Rofufú, esos pobres diablos que van a... Pero ya va girando y va quitándole la tragedia, lo dramático, y lo va llevando. Pero bueno, aún así fueron los mejores. Y hay películas de esa época, bueno, yo creo que Rossellini es impresionante. Bueno, Alemania, Año Cero, es para no verla, ¿eh? Bueno, esa es otra. Si esta es dura, Alemania, Año Cero, en el momento del suicidio del niño, es para dejar la película. Sí, pero no puedo más. Esta película no es solo dura, es conmovedora. O sea, le va mucho mejor. Es decir, pero es más conmovedora esta y la otra es más dura. Quiero decir que Alemania, Año Cero es una peli dura, llena de... Pero la cualidad de esta no es la dureza. Esta película te emociona. La conmoción que te produce. No, esta película... Esto nace también en Paisa. Claro, ahí hacen eso. Pero no, esta película, tú lo has dicho, es que acabas llorando. Acabas llorando. ¿Por qué? Porque te ha agarrado el corazón y no te lo suelta ya. Y porque has seguido, como ha dicho Oti, toda la intriga de la película. Porque desde el principio sabes que va a haber un robo de bicicleta, porque el título lo dice. Entonces, sabes, desde el principio ya sabes que la bicicleta va a ser clave. Pero eso no te impide seguir la intriga, a ver qué pasa. Este hombre, fijaros que el tiempo de la película es un domingo. Sí, o sea, él empieza a trabajar el sábado le quitan dos días. El sábado le quitan la tal, va al sitio ese donde están las... Por cierto, el del meeting dice una cosa muy buena para hoy en día, ¿eh? Dice, no tenemos que pensar que tenemos que vivir de las subvenciones. ¿Te acuerdas, no? Y de ahí pasa la noche... El amigo le dice, bueno, lo vemos mañana, iros a dormir, vete a dormir tranquilo y tal. Veremos. Y el domingo, que es el domingo del rastro, que es cuando se ponen los... Claro, la importancia que tenía el rastro los domingos. Claro. En todas partes. ¿Es cómo se llama? Bueno, a ver, tuve tu plano... Es muy difícil. Aparte del final. No, ya, damos por dicho vamos el final. Vamos a darlo todos el final. Vamos a poner ese final. Me gustaría subrayar un momento de dirección maravilloso, que es la persecución. La primera, la Golfo segunda. Sí, porque en una ciudad viva, y él coge viva, en esa ciudad viva consigue una persecución con una bicicleta entre coches, con un ritmo, una velocidad, sin nada, bueno, unas cuantas cámaras, yo usaría 3 o 4 cámaras para hacer esa, pero me parece sorprendente. Y solamente el apunte de los dos sentados al final, el hijo y el padre, que se levanta y se pone a andar, cada uno en sus cavilaciones, donde ves cómo está su relación. Es tremendo eso. Eso es tremendo. ¿Y tú, Fernando? Bueno, ¿qué momento eliges? Pues como ya, y además este que acaba de decir Oti es extraordinario. Tendría dos, pero me voy a decir, bueno, digo los dos. Venga, ese que dice en la frase, todos los domingos llueve, cuando están en Porta Portese, que es unas escenas con la lluvia cuando van en el camión y tal, extraordinarias, porque ves la desolación. No, yo siempre digo, llueve como el ladrón de bicicleta. Exacto, es que no ha llovido nunca así, y además cuando la lluvia, en vez de ser algo beneficioso, es como que te castiga, ¿no? Y van ellos, van con los dos subidos, el niño tapándose con la chaqueta. A mí me parece eso... Era artificial, ¿no? La lluvia, ¿no? Era artificial. Pero no puede llover para cada plano. Pero que me parece un titular... es el titular para nuestro queridísimo Luis Alberto, un titular para un poema, todos los domingos llueve, ¿no? Y fíjate que eso significa que es un diálogo de una película y parece poesía. Me parece formidable. Y tú dime, ¿cuál es el momento? No, ya le he dicho 2 o 3 veces, la escena final, cuando el chaval le coge la mano y el padre se la agarra inmediatamente
y demuestra que esto ha sido una tragedia humana, pero que entre ellos se va a resolver. Pero fíjate tú qué curioso que ahí la decisión es del hijo. El hijo es el que hace de padre en ese momento. Pero el hijo es el padre estará te deseando. entiendo perfectamente. El padre está deseando que el hijo haga algo parecido, pero el chaval se anima después de haber visto que ha robado, que lo han puteado, le han abofeteado, casi lo tiran al suelo, le han perdonado la vida. El chaval tiene el gesto. Es que, como tú has dicho muy bien, es que el niño es un hombre. Es un hombre. Es la mano de un hombre a otro hombre. Yo siempre he dicho, sin ponerse así solemne, que hay cosas en las que tenemos que estar de acuerdo todo el mundo en el planeta. Por ejemplo, un niño de 7 años no puede trabajar, un niño de 8 años no puede trabajar, un niño. Pero sabemos que trabajan en fábricas, en 20.000 sitios, pero eso es terrible, ¿no? Esta película podríamos meterla en algo que se llamara el cine de papá o el cine de los padres. El cine de los padres. Bueno, y esta película, porque hay un cine de las madres. José, esta película más hollywoodiense. Sí. El cine de los padres sería más blando, más europeo. Esta película deberían ponerla en todos los institutos, en los últimos cursos del instituto. Totalmente. En España, en Italia, en Francia y en Corea. Bueno, yo he planteado muchas veces, y lo he escrito en el periódico, en ABC, que por ejemplo, Surcos, Plácido, tenían que estar en el programa de estudios, sobre todo de los de enseñanza secundaria, sobre todo para saber de dónde vienen. Sí. Para que se enteren un poco. Pero esta para que se enteren lo que es la sociedad y lo que es el ser humano. Me da igual que aquí, que la pongan en Burdeos, que en Suecia, que en Corea y en China. Sí, pero totalmente. Pero que dice José Luis, porque es un tema universal. Ahí está. Sin ninguna duda, ¿no? Yo tendría que elegir cualquier momento de los últimos minutos de la película, cuando se ve el tumulto, cuando ves las bicicletas y dices, va a robar una y le van a pillar. Esa cosa, ¿verdad? La fatalidad. Esa cosa, y que están los dos sentados, no sabe lo que va a pasar. Sentados en la acera, claro, están, dice, uy, madre mía. Y luego, claro, también la gente cuando le abofetean un poco, tal, golfo, tal, ladrón, tal, joder, delante del hijo, y hay uno que dice, déjame, dejarlo ya. Yo he visto una escena así, una vez, dejarlo ya. Terrorífica. Una noche cuando tomaba el búho, serían las 4 de la mañana o así, y vete a saber por qué iba el conductor y iba su hijo, sentado detrás, ¿no? Y había unos chulos y unos macarras, además medio borrachos, muy desagradable, que empezaron a insultar, a meterse con el conductor, ¿no? Y el conductor no se podía mover porque estaba a contar, y el niño llorando. Entonces cuando ves esta película es lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que más sufre el hijo es la humillación del padre, que le vean cómo le pegan al padre, ¿no? Y por eso es como dice Chencho, que es cuando el niño ya se hace hombre y le da la mano para decir, estamos los dos juntos y vamos adelante. Yo pienso que final es extraordinario. De las películas que han tenido mayor impacto en la historia del cine, porque que te elijan críticos, historiadores, ensayistas de todo el mundo, sí, bueno, pero 4 años después, estando como estaba Charlot, con La Quimera del Oro, Einstein, todo eso, joder, tuvo que ser un impacto brutal. Brutal. Ha citado Sight and Sound de no sé qué año. El 52. Pero quiero recordar que la BBC británica hace 2 años o 3 años, no me acuerdo, la colocó también en la lista de las 20 mejores. No, sí, todavía, en el año 20. Como dice Oti, se puede volver a poner la primera. Perfectamente. Ahora, lo que es verdad que debió ser un impacto extraordinario ver eso por primera vez. Porque yo recuerdo en Madrid también se hablaba ladrón de bicicletas. Tuvo que ser un impacto, pero sobre todo los críticos, la gente se quedó, porque la otra parte del cine, la parte hollywoodiense, se quedó pasmada. Es que hay que recordar que la gente iba en bicicleta.